Esta es la situación que hay en España. La falta de democracia y el mal desempeño de los políticos es un tema preocupante que refleja la desilusión y frustración de muchos ciudadanos. La existencia de altos impuestos en el país, combinada con la repetición de propuestas políticas y la falta de soluciones efectivas, genera un sentimiento de desesperanza y desconfianza en el sistema político. Es evidente que los políticos no han logrado abordar de manera efectiva los problemas y necesidades de la sociedad. A pesar de su prolongada permanencia en el poder, en lugar de mejorar las propuestas y buscar soluciones reales, parece que se han enfocado en asegurar beneficios personales, como aumentos de sueldo, mejores jubilaciones y protección. Esta falta de avance en la implementación de propuestas y la aparente desconexión entre los políticos y la realidad de los ciudadanos refuerzan la idea de que su presencia no es fundamental para una buena gestión. Esto plantea la pregunta de si existe una necesidad real de contar con políticos si su desempeño es deficiente y no se traduce en mejoras palpables para la sociedad. Es importante destacar que la democracia es un sistema que debería permitir la participación ciudadana y garantizar la representatividad. Pero si los políticos no cumplen con sus responsabilidades y no logran generar resultados positivos, la confianza en el sistema se ve afectada. Para superar esta situación es necesario un cambio profundo en la forma en la que se lleva a cabo la política, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana activa. En conclusión, la falta de democracia real y el mal desempeño de los políticos en España, evidenciado por la falta de soluciones efectivas, el estancamiento en las propuestas y la priorización de sus propios intereses, han generado una profunda desilusión en la ciudadanía. Es fundamental promover un cambio hacia una política más transparente y responsable, donde los políticos se enfoquen en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y trabajen en beneficio de la sociedad en general. Además de lo mencionado anteriormente, es importante destacar la proliferación de mentiras y promesas incumplidas por parte de los políticos hacia la ciudadanía. Esta falta de honestidad y transparencia genera un profundo escepticismo y desconfianza en la clase política. Es común observar cómo los políticos hablan mucho, realizan discursos elaborados y presentan propuestas aparentemente prometedoras. Sin embargo, en muchas ocasiones estas palabras no se traducen en acciones concretas ni en beneficios reales para los ciudadanos. La repetición de promesas vacías y la falta de responsabilidad en su cumplimiento se convierten en una constante frustración para la sociedad. Además, la aprobación de leyes absurdas o que perjudican a la ciudadanía también es motivo de preocupación. En ocasiones, las decisiones políticas parecen alejadas de la realidad y no tienen en cuenta las necesidades reales de los ciudadanos. Estas leyes pueden tener un impacto negativo en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el ámbito económico, social o medioambiental. Un ejemplo de ello es la ley Mordaza, que ha generado controversia y críticas debido a las restricciones que impone sobre la libertad de expresión y manifestación. Esta ley limita el derecho fundamental de los ciudadanos a expresar sus opiniones y protestar pacíficamente, lo cual contradice los principios de una sociedad democrática y abierta. En resumen, la falta de sinceridad, las promesas incumplidas y la aprobación de leyes perjudiciales son problemas adicionales que contribuyen a la desilusión y descontento de la ciudadanía hacia los políticos en España. Es fundamental exigir una mayor responsabilidad y transparencia por parte de quienes ocupan cargos políticos, así como fomentar la participación ciudadana para garantizar que las decisiones tomadas reflejen verdaderamente los intereses y necesidades de la sociedad. La verdad está en la realidad. Y por mucho que la señora Gamarra, como el otro día el señor Feijóo, utilice esa técnica del galope de Guix, de soltar una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira. Sí, porque como no se puede igual rebatir todas, alguna quede como verdad. No sé si a las mentiras a las que se refiere es, por ejemplo, la que dijo el señor Sánchez, cuando dijo no haber congelado las pensiones y al día siguiente Esa es otra mentira. el propio Esa Zapatero... es otra mentira. Pues Florentino Pérez, por ejemplo,
es un 30% más rico. Endesa es un 70% más rica. Pero las familias, repito, son un 8% más pobres. Nosotros no seremos perfectos y seguro que hay cosas que las habríamos podido hacer mejor, pero es inapelable que el país está mejor y también que nosotras tenemos hambre para seguir avanzando. Se ha ido acumulando el déficit de los últimos 15 años hasta crear una deuda pública que lamentablemente van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, justamente aquellos que llevan 15 años sin conocer un crecimiento económico sostenido. Frente a estos datos, cualquier relato se queda en eso, en un relato, porque el dato mata el relato. Y lo que no son cuentas, son cuentos. Es atajar la desigualdad. Yo sé que eso a ustedes que gente les que no cuesta. entiende de economía se mete a tomar medidas que hacen mucho daño al conjunto del país. Este es el ejemplo de por qué ustedes no pueden estar ni en un gobierno serio ni en un gobierno europeo. Son los únicos comunistas de toda Europa y esta es la consecuencia que hemos tenido estos Está 4 quedando años. un poco clasista, ¿eh? El comunismo es interclasista, como usted sabe. Vale. Votaron en contra de la subida de las pensiones con el IPC y Feijóo ha propuesto duplicar el beneficio fiscal de los planes privados de pensiones. Ese es su modelo, cargarse lo público para que alguno haga negocio con las necesidades privadas. Preocupa a los delincuentes. De hecho, hay un delincuente, supuesto delincuente en Abu Dhabi, Juan Carlos I, que amenaza con volver. Me preocupa enormemente. Nosotros lo que queremos es que el escudo social que se ha creado estos años sea permanente. O sea, dependencia. No quieren independencia, quieren dependencia del Estado. Eso es lo que quieren ustedes, está claro. Lo que no queremos son esclavos, como ustedes. Y lo que va a hacer Pedro Sánchez va a hacer pasar a la historia como el presidente del Gobierno que aprobó una ley que ha beneficiado a violadores, agresores sexuales, pederastas e incluso asesinos, la ley del sí es sí. Caso que la primera propuesta que hacían en este caso el Partido Popular y Vox pues es otra vez el populismo punitivo porque no saben hacer otra cosa. Pero lo cierto es que el problema que más nos preocupa, y se lo voy a explicar, señora Gamarra, el problema que más nos preocupa a la mayoría de ciudadanas de este país es la vivienda. La sociedad necesita cohesión social, si no, no es sostenible. A mí, señor Espinosa, me parece terrible que eche gasolina marcando a determinados colectivos, migración, etcétera, etcétera. Yo me siento muy orgulloso de la labor de la ministra Irene Montero. Dicho esto... Yo también. Pero me alegra. Porque para vergüenza vuestra, lo que está pasando ahora es que hay pactos de esta alianza de ultraderecha que primero niegan la violencia machista y luego se cargan las políticas de igualdad y las políticas que defienden a las mujeres. Primero niegan el cambio climático y luego se cargan paraísos naturales que son patrimonio de la humanidad. Me parece absolutamente lamentable es que hable aquí usted de leyes que se frenaron, pero que no frenaran la ley del solo sí es sí. Y que eso haya hecho que más de 1.155 a usted parece que eso no le importa. Pero yo creo que todas las víctimas... Me importa tanto como que lo cambiamos para que no vuelva a suceder. Sí, pero ¿por qué ustedes lo aprobaron? ¿Por qué ustedes lo aprobaron? Porque estaba pasando. Popular, que es vergonzoso. No, lo que es vergonzoso es el no intentar cambiarla. Cambiaron a la ley feminista con un Lo partido que fue antifeminista. vergonzoso fue aprobarla sabiendo perfectamente, porque estaban advertidos, les advirtió el Partido Popular de los efectos que iba a ocasionar. Pero es que todavía seguimos teniendo más de 100.000 personas enterradas en cunetas. Está bien lo que se ha hecho, pero es que el fuerte de Ezcaba o el Palacio de la Cumbre todavía seguimos peleando para que puedan ser resignificados como centros de memoria. Está bien todo lo que se ha podido hacer, también en materia laboral. Claro, cualquier avance puede estar bien, pero algo no está del todo bien cuando Feijóo te dice que le gusta tanto que no la va a tocar. Porque bajo mi punto de vista, creo que el punto de vista de muchísima gente ha sido un gran fracaso de la legislatura. Creo que tenemos que intentar derogar realmente esa vergüenza. No puede ser que siga habiendo decenas de muertes cada año en la frontera sur de Europa, en la frontera sur de España, de este país. Y permítame una broma con la cuestión de vivienda, señora Cuca. Ustedes han hablado mucho de Verano Azul y yo quería recordar que Chanquete murió precisamente del disgusto que le dio pues, sus políticas especulativas y sus políticas, en este caso, pues, de burbuja inmobiliaria. Lo digo para que dejen a un ladito pues esos maravillosos decorados y se centren realmente. No tienen sentido del humor ustedes en una campaña en verano. Ya que hablamos de sentido común, mucho mejor, en lugar de Verano Azul, los ladrones van a la oficina. Le hubiera pegado muchísimo más. Hay 1.155 violadores, pederastas, a los que se les ha reducido la pena. Es un número muy difícil de imaginar. Cuando decimos que son 117 los excarcelados, es un número muy difícil de imaginar. 117 son estos, mire. Estos son 117. 117 violadores, 117 pederastas. 43% de las agresiones sexuales con penetración las cometieron extranjeros, igual que el 69% de las violaciones con agresor desconocido.
Mire, los extranjeros son solo el 11% de la población. Si quiere les hago una regla de 3. ¿Sí? Es fascismo, negar los decir datos. que los violadores son de fuera. Una ley que dote de instrumentos suficiente a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a nuestros juzgados. ¿Para qué? Para poder desalojar a los ocupas en 24 horas. Esta es una iniciativa del Partido Popular. ¿Para qué? Para proteger la propiedad privada. ¿Y por qué? Porque al ocupa no se le protege, al ocupa se le desaloja. Momento patrocinado por Desocupa, podríamos terminar. Securitas Direct. Es diferente. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo, sí, lo digo, que 9 personas salgan de la cárcel por votar. Sí, se les obligó a hacer. Porque ustedes, si no, hubieran gobernado. Hubieran gobernado con un tal Albert Rivera. ¿Cómo podrían hacer pedagogía democrática diciéndonos que seguiremos siendo menores de edad los vascos y las vascas porque a nosotros lecciones de pedagogía democrática no nos van a dar? Sí, mire, en diciembre de 1998 una delegación del presidente del gobierno de Aznar, que la componían 3 personas, Martín Fluxá, Zarzalejos y Arriola, se reunieron con Arnaldo Otegi, Íñigo Iruín y con Rafa Díez en Juarros, un pueblo de Burgos. Quiero recordar que 6 meses después esa misma delegación que representaba al presidente Aznar se reunió con ETA. Entonces era normal hablar con ellos y ahora ustedes utilizan esto como ariete confrontativo para tapar su voluntad recentralizadora. Explíquenselo a la gente, porque la gente no es tonta y esto no lo van a entender como un ejercicio de democracia, sino como un ejercicio de hipocresía. Y el Estado se enfrenta a 2 patatas calientes, la patata catalana y la euskal patata. Hay sentimientos nacionales y eso está ahí. Y bueno, si el señor Espinosa Los Monteros estuvo hace poco en Euskadi, igual coincidió con las etapas del Tour y pudo ver que efectivamente hay un sentimiento nacional. Y esto hay que resolverlo políticamente, no con el Código Penal. Las que están prohibiendo. Es una revista infantil, lo van a entender perfectamente porque es infantil. Está en catalán. Va mucho la revista infantil usted. Me alegra que la entiendas. Está en catalán. Esto lo están prohibiendo en el País Valencià. A la chiqueta y al chiquet. No se habla catalán sino valenciano. Yo lo que les puedo asegurar es que es un mal negocio hacer eso. Porque no van a hacer desaparecer a las miles de personas, a las millones de personas que hablan el catalán. Y enfrente lo que tenemos es esta alianza de la extrema derecha que lo que busca es volver a esa situación de conflicto permanente, de conflicto social permanente. Pues lo que nos estamos jugando es un gobierno en la centralidad del Partido Popular o una nueva coalición negativa con 25 partidos, porque esto sería lo que se está gestando. Este sería una nueva coalición Frankenstein. Prefiero a Frankenstein que a Drácula, porque su coalición sería Drácula, chupasangre sobre todo a la clase trabajadora. Dice el portavoz de la extrema derecha que todos sabemos dónde nos encontrábamos esos días. Y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermua, la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Y me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua. Yo no sé dónde estabas tú o dónde estaba usted. Sus discursos de odio van en contra de la voluntad que este pueblo, que el pueblo vasco ha manifestado para avanzar, para mirar hacia adelante, para dar garantías de no repetición. Y se lo está diciendo un representante de una formación política que ha hecho bandera siempre de la no violencia. ¿Por qué no están dispuestos entonces con estos datos y con esa firmeza y rotundidad que dicen que van a ganar las elecciones en firmar ese acuerdo que el presidente Feijóo le planteó a Pedro Sánchez el pasado lunes? Es que no firmamos eso porque hemos leído la letra pequeña. Y el contrato dice, este contrato se aplicará siempre que gane el Partido Popular. En caso de que las elecciones las gane el Partido Socialista, este contrato se considerará nulo. Si fueran Pinocho, la nariz les llegaría hasta Canarias, que es el último sitio donde han pactado para quitar el gobierno a la fuerza que ganó las elecciones, que es el Partido Socialista. Aina Vidal, Pachi López, Cuca Gamarra, Iván Espinosa Los Monteros, Gabriel Rufián, Aitor Esteban, Óscar Matute. Y lo que va a hacer Pedro Sánchez va a hacer pasar a la historia como el presidente del gobierno que aprobó una ley que ha beneficiado a violadores, agresores sexuales. Parece que eso no le importa. Pero yo creo que todas las víctimas... Me importa tanto como que lo cambiamos para que no vuelva a suceder. Sí, pero ¿por qué ustedes lo aprobaron? ¿Por qué no están dispuestos entonces con estos datos y con esa firmeza y rotundidad que dicen que van a ganar las elecciones en firmar ese acuerdo que el presidente Feijóo le planteó a Pedro Sánchez el pasado lunes? Es que no firmamos eso porque hemos leído la letra pequeña. Y el contrato dice, este contrato se aplicará siempre que gane el Partido Popular. En caso de que las elecciones las gane el Partido Socialista, este contrato se considerará nulo. Si fueran Pinocho, la nariz les llegaría hasta Canarias. Lo digo para que dejen a un ladito pues esos maravillosos decorados y se centren realmente.
No tienen sentido del humor ustedes Vidal, en una campaña en verano. Ya que hablamos de sentido común, mucho mejor en lugar de verano azul los ladrones van a la oficina. Pero si ustedes quieren expulsar a los periodistas de la profesión. No digan tonterías. Vayamos. Sí, sí, La censura es vuestra. Su programa La censura electoral. es vuestra. Su programa La electoral. censura es vuestra. Hasta librillos para niños. ¿Usted está de acuerdo con que, por ejemplo, su socio, Vox, califique al gobierno de banda criminal? ¿Está de acuerdo? ¿Se siente cómoda con eso? ¿Se siente cómoda con una lona de una asociación nazi como Desocupa, financiada por nazis, señalando a algunos de nosotros, incluido yo? ¿Se siente cómoda? Pregúntele a ellos. No, se lo pregunto a usted. No Porque ustedes no van a gobernar este país sin ellos. Vamos a gobernar en solitario, no tenga y lo ninguna sabe. duda. Y me parece En diciembre de 1998, una delegación del presidente del gobierno de Aznar, que la componían 3 personas, Martín Fluxá, Zarzalejos y Arriola, se reunieron con Arnaldo Otegi, Íñigo Iruín y con Rafa Díez en Juarros, un pueblo de Burgos. Quiero recordar que 6 meses después, esa misma delegación que representaba al presidente Aznar se reunió con ETA. Entonces era normal hablar con ellos y ahora ustedes utilizan esto como ariete confrontativo para tapar su voluntad recentralizadora. 117 violadores, 117 pedrastas a los que ustedes han liberado. Cuando estos vuelvan a violar, Miles cuando de estos mujeres vuelvan a que agredir hoy a una mujer, descreen. ya saben a dónde tienen que mirar. Sí, ya sé que a todos ustedes les molesta la realidad porque les molestan los datos, pero mientras me niegan el problema... Nos molesta Sí, el fascismo. Pero Eso mientras sí, usted... 2 revistas que están prohibiendo... Qué amable. O sea, es Muchas una, gracias. Cavall Fort. es una revista infantil, lo van a Pero entender ahora perfectamente, de Piquir. Muy porque es bien. infantil. Está en Me va catalán. mucho la revista infantil a usted. Me alegra que la entiendas. Está en catalán. Esto lo están prohibiendo en el País Valencià. Que ahora se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y muchos nos acordamos bien de dónde estábamos aquel día. Yo no sé siquiera si este señor de aquí estuvo involucrado o no en alguno de aquellos asesinatos. No lo sé. Lo que sí sé es que el esclarecimiento de cualquiera de ellos está a un golpe de teléfono de su teléfono móvil. Yo me encontraba en una vigilia en Ermua, la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Y me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua. Y todos ustedes son parte del mismo entramado político que son el brazo político de ETA. No sé por qué se ofende si todos sus votantes lo saben y todos sus votantes les votan por eso. No. Es vergonzoso que tengan que tirar del terrorismo cuando ETA hace muchos años que ya no existe. Es vergonzoso. Pues vamos a Sobre escuchar todo a- para las víctimas. Sí que es cierto que el único grupo parlamentario que tiene delincuentes condenados son ustedes. Algunos de ellos por tirar cócteles Molotov contra, por ejemplo, Suárez en su momento. Que ya hay que ser facha. ETA no existe. A ETA la derrotamos, la ganamos. Y la democracia es mucho mejor que usted. De ETA los no, flancos. ETA no existe porque hace 12 años, pero Franco, al que ustedes sacan a pasear todas las mañanas, está presente en la vida política. Mire, No, le hemos sacado- España no le vive hemos en un sacado del momento- Valle de los España no Caídos. vive De hecho, le en un hemos momento retirado normal, la pero no se medalla al ofusquen, mérito del tranquilos. trabajo. Eso es España no justicia. vive en un momento Justicia normal. democrática. Y ni toda la- Tengo que dar la razón en este caso al señor Rufián. El empleo, para que sea la mejor política social, tiene Se que ser puede de votar calidad. también, ¿eh? Tiene que Señor ser. López. Lo hicimos. Aparte de dar la Se llamaba razón en un reforma debate, se puede laboral. votar. Se llama Lo reforma hicimos, laboral. se llama algo reforma que- laboral. Reforma laboral. Algo que tú no votaste. Yo La estoy reforma laboral. profundamente, yo estoy muy contento de que cada vez en este país haya más indefinidos. Pero me hubiera encantado que no fuera tan barato despedirlos. Fíjate Y que eso todos los se hubiera podido temporales a solucionar día de hoy si tienen no una hubieran pactado indemnización con más Garamendi. alta. Esto que voy a decir, quizá lo debería decir el señor López y la señora Vidal. Yo me siento muy orgulloso de la ley de consentimiento. Yo también. Una ley terriblemente necesaria. Y yo me siento muy orgulloso de la labor de la ministra Irene Montero. Dicho esto, Yo también. que hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo, sí, lo digo, que 9 personas salgan de la cárcel por votar. Sí, se les obligó a hacer. Porque ustedes, si no, hubieran ¿No fue un cambio gobernado... de opinión? Acabo, hubieran gobernado con un tal Albert Rivera. Es que los catalanes y las catalanas podemos votar nuestro futuro político. Eso es lo que llevamos. ¿Referéndum? Pero yo les quiero hacer una pregunta en este ¿Referéndum? caso a los espectadores. Señora Vidal, ¿Alguien se cree Nosotros buscaremos con política y diálogo un acuerdo para entendernos y para seguir caminando juntos. ¿Cuál, señor López? ¿Cuál? El tuyo no. Vale, ¿cuál? Seguramente el mío tampoco. Perfecto, ¿cuál? ¿Cuál? Política y diálogo. Más allá de Política eso, y ¿qué? diálogo. ¿Es posible que el voto de gente que les vote intentando, pensando, frenar a la derecha, vaya para hacer Feijóo presidente, sí o no? No. Pues Sí, ahora te has quedado ahí colgado de la brocha. El pacto de la vergüenza en Barcelona con el PSOE para quitarle la alcaldía al soberanismo catalán, con su participación. Con la participación de la señora Colau, Gabriel, es que nosotros somos muy me claros duele con porque nuestro voto. me da la sensación Jamás de que con se ha un puesto a voto de mirar, cómo se ha puesto a podemos mirar sumar sus vamos a papeles hacer ni un sin decir presidente nada. ni un alcalde de Déjeme- derecha.